Bien, ya estamos en Habla Educación, en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo. Hoy día uniéndonos a las celebraciones por el Día de la Educación Inicial. Estamos con dos invitadas que están en nuestra mesa para dialogar acerca de la situación y de los avances, ¿no?, de la educación inicial en nuestro país. Buenos días. Estamos con Vanetti Molinari Nano, ella es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, y también estamos con la asociada de Foro Educativo, Patricia Ames. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, antropóloga también. Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Vanetti, ¿cómo estamos avanzando en la educación inicial? Sí. Bueno, en realidad este año merece una celebración bastante especial, ¿no? Porque lo que hemos logrado es que la educación inicial sea reconocida dentro de las políticas prioritarias del sector, y no solamente del sector, sino también del actual gobierno, ¿no? Entonces, estamos ahí reconociendo que la educación inicial es el primer paso para cambiar la educación, ¿no? Entonces, que los aprendizajes comienzan desde el nacimiento, ¿no? Y entonces estamos en esa gran apuesta y avanzando en todo lo que es el tema de ampliar el acceso a la educación inicial para hacer posible que más niños puedan entrar a este nivel, ¿no? Una educación inicial que no tiene muchos años todavía oficializada, digamos, ¿no? Y que además ha tenido una creciente cobertura, digamos, ¿no? Ha ido creciendo en cobertura. ¿Cómo estamos en temas de calidad? ¿Cómo se está trabajando esto? Sí, bueno, primero decir que son 81 años, ¿no? O sea, de la creación del primer jardín, reconocida oficialmente, bueno, es desde el año 72, entonces ahí sí es reciente el nivel. Y en el tema de calidad, digamos que estamos en todo este proceso de posicionamiento de lo que es el sentido del nivel, ¿no? Porque en estos últimos años, ¿qué ha ocurrido? Que la educación inicial surgió siendo una propuesta bastante innovadora, muy cercana a los niños, muy vinculada al juego, una propuesta flexible, y a lo largo de los años, en algunos lugares, no en todos, ¿no? En algunos lugares lo que ha pasado es que se ha ido, a veces decimos, primarizando, ¿no? Haciéndose muy rígida, poniéndose mucho énfasis en lo cognitivo, creyendo de una manera errada, porque lo cognitivo en los primeros años está muy vinculada al tema del cuerpo, al tema del movimiento, al tema de la acción, y aquí lo cognitivo a veces ha sido interpretado mucho como el tema de la memoria, los aprendizajes repetitivos. Entonces, eso está ocurriendo ahora en algunos centros de educación inicial, ¿no? Donde observamos que las actividades se han vuelto muy repetitivas, muy centradas en que los niños aprendan cosas de memoria, y se ha perdido todo este tema de el juego, el movimiento, la exploración, de dar lugar a espacios más flexibles. En ese sentido estamos apostando porque la cobertura sea también una cobertura con calidad, ¿no? Entonces ahí estamos centralizando un poco de, bueno, ¿cuál es la educación inicial que queremos expandir? No es cualquier educación inicial, sino una educación inicial que realmente esté vinculada a lo que son las características de los usuarios. Y sus usuarios son niños, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que los niños piden y qué es lo que los niños quieren? Entonces cuando uno les pregunta a los niños, muchas veces ellos ponen mucho énfasis en el tema del trato, ¿no? Quieren una profesora que sea afectiva, que los quiera mucho, que los escuche, ¿no? Y también los niños ponen mucho énfasis en el tema del juego. O sea, el niño vive su mundo jugando, ¿no? Entonces ellos también quieren jugar, entonces quieren que su jardín sea un lugar que sea bonito, ¿no? Ellos piden que sea bonito, que jueguen, que tengan amigos. Entonces, eso es lo que los niños nos piden, ¿no? Entonces la educación inicial tiene que ir hacia eso, hacia responder a esas características de los niños, ser más flexible, recuperar un poco sus raíces, ¿no? Porque la educación inicial surgió mucho dentro de todo lo que es la escuela activa. Muy bien, Patricia, sabemos que tú tienes investigaciones dentro de lo que es la educación inicial, y es por eso que quería preguntarte, ¿cuáles son los elementos que, aparte de la intención política, ¿no?, de todo eso, que tienen que ver de repente con los padres, con la cultura, ¿no?, para hacer que la educación inicial avance? Bien, bueno, en principio yo quisiera también saludar el aniversario de la educación inicial y felicitarlos porque sí creo que vienen haciendo un trabajo bien grande que se refleja también en su crecimiento, ¿no?
como decía Vanetti, se oficializa en el 72 y unos años después, en el 85, tú tenías apenas un 24% de niños asistiendo a la educación inicial, ¿no? Matriculados. Y ya 25 años después, para cerca del 2010, ya ese porcentaje llegaba a 66%, ¿no? Casi se ha triplicado. Ajá. Y todos los años uno ve que la matrícula en educación inicial aumenta un punto y un punto, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que felicitar ese esfuerzo, por un lado, del Estado, de los maestros y también de los padres que progresivamente van pues enviando a sus niños a la educación inicial, ¿no? Y ahí creo que se está dando un cambio también bien importante, ¿no? en la actitud de los padres y madres de familia. En el sector urbano ya está como muy incorporada la necesidad de la educación inicial. Y en el sector rural eso va a tardar un poco más. Por un lado, primero porque no ha habido mucha oferta hasta hace unos años. La oferta ha sido menor. Los padres mismos no han pasado por la educación inicial, entonces no necesariamente comprenden cuál es los beneficios que trae, ¿no? Pero eso está cambiando, ¿no? Y justamente, como tú dices, en una de las investigaciones que he realizado, se ha podido ver una actitud muy positiva, tanto de los padres rurales como urbanos, en la necesidad de la educación inicial para sus hijos. Ellos ven cómo les sirve, tanto en el sentido de la socialización, ¿no? Del comportamiento social, de aprender a relacionarse con otros niños, con otros adultos, etcétera, como en el lado cognitivo, ¿no? Y todo lo que aprenden de conocimientos iniciales, ¿no? Bases para la lectoescritura o la matemática, ¿no? Y a mí me parece también bien interesante que padres que en muchos casos tienen muy poca educación, sin embargo sean tan claros en ver este desarrollo integral que requiere el niño pequeño, ¿no? Que no es solo cognitivo, sino que es integral, es social y cognitivo, ¿no? Afectivo y cognitivo, ¿no? Y como ha dicho Vanetti, se puede trabajar con los niños en ambos aspectos, ¿no? Y es necesario trabajar con ellos en ambos aspectos, en lo afectivo, en las relaciones entre niños y con los maestros, y también en lo cognitivo, ¿no? Y ese señalamiento que ha hecho Vanetti respecto a la centralidad del juego, también lo encontramos en las investigaciones, ¿no? Que los niños reclaman el juego porque para este grupo de edad el juego es un vehículo para el desarrollo cognitivo, no solo para el desarrollo recreativo o social, sino también para el desarrollo cognitivo. Entonces no es que los niños o jueguen o aprendan, es que cuando juegan aprenden. Si no juegan, es muy difícil que aprendan. A ver, centros de educación inicial en la zona urbana, esto marca una gran diferencia entre lo que es la zona rural, ¿verdad? En la zona urbana vemos como que, bueno, la gente como que ya está más concientizada de la importancia, como lo mencionaste, y también vemos una proliferación de centros de educación inicial privados, ¿verdad? Y que tienen además mucha demanda, ¿verdad? ¿Cómo ven esta situación de los centros privados? A ver, justamente en zonas urbanas, ¿no? Es donde más ha crecido la educación inicial, sobre todo con la oferta privada. Y ahí tenemos dos cosas, ¿no? Uno es la idea a veces de los padres de familia que la educación pública es mala, ¿no? Entonces se cree que es malo el servicio, entonces los padres de familia hacen un gran esfuerzo, sobre todo podemos ver en sectores C, D, que es donde ha crecido bastante esa oferta privada, ¿no? Porque hay la idea de creer que el servicio es mejor. Entonces los padres hacen un gran esfuerzo. Y lo que vemos en esas zonas, en esos sectores, es que ha crecido una oferta privada, pero de muy mala calidad, porque son espacios muy reducidos, ¿no? Que a veces no reúnen las mejores condiciones de funcionamiento y donde los niños están hacinados, ¿no? Y donde el trabajo, a veces lo que hemos estado viendo es que se trabaja mucho con libros de texto, los cuadernos de trabajo de los niños que se utilizan. Son cuadernos donde se están trabajando aprendizajes incluso que no corresponden al nivel de educación inicial. Ya les están enseñando que los niños lean, que los niños hagan operaciones matemáticas. Entonces eso es bastante preocupante para nosotros, ¿no? Ahí estamos viendo cómo vamos cumpliendo nuestro rol de regulación para que esa oferta responda a las políticas educativas, responda a lo que tiene que darse en la educación inicial, ¿no?
Y por otro lado, es interesante porque cuando uno ve los resultados de la evaluación censal, ¿no?, de aprendizajes, que mide un poco el nivel de aprendizaje de los niños de segundo grado, lo que podemos ver es que en estos sectores C, D, los niños de las escuelas públicas están mejor que los niños de las escuelas privadas, ¿no? Entonces eso también es una alerta, y es importante que los padres de familia sepan eso, ¿no?, para que empiecen a confiar nuevamente en la educación pública. Es importante, por eso quisiera contarte que este año nosotros hicimos la Feria de Materiales Educativos, ¿no?, porque el Ministerio de Educación tiene una política que viene desarrollando de varios años atrás de entregar a las escuelas públicas materiales educativos. Entonces estas ferias se hicieron en varios de los conos de la ciudad de Lima, y se mostraron cuáles son los materiales que están llegando. Y a estas ferias asistieron muchos padres de familia, y los padres de familia miraban con mucho asombro y decían, no puedo creer que esto llegue a la escuela pública. Estos materiales no hay en la escuela privada donde estudian mis hijos, ¿no? Estos cuadernos de trabajo que entrega gratuitamente el Ministerio de Educación son bonitos y son gratuitos, o sea, no cuesta nada. Entonces, es nuevamente como una revaloración de la educación pública, ¿no? Están en ese proceso. Estamos en ese proceso. Por otro lado, también estamos en el proceso de regular, porque este año con el tema de la matrícula, por ejemplo, se ha visto que la educación privada matricula a los niños sin tener en cuenta la edad cronológica establecida. Entonces, gran parte del problema que hemos tenido con el tema de la matrícula, ¿no?, proviene de las instituciones privadas pequeñas, ¿no?, que se ha mercantilizado mucho la educación. Entonces, en este afán competitivo, ¿no?, hay ciertas instituciones, sobre todo a veces las públicas, que dicen, no, a este niño le corresponde ir a la aula de 4, y la idea de los padres de familia que es mejor si el niño adelanta, creen que eso favorece, y que si el niño acaba su escolaridad más pronto es mejor. Entonces, las escuelas privadas, en ese afán de conseguir más niños, aceptan y matriculaban a los niños de manera irregular, ¿no? Luego esa matrícula no ha tenido reconocimiento por el sector, y ahí surgió el problema. Entonces, a partir de eso también estamos nosotros buscando regular más esta oferta privada, ¿no?, para que también los padres de familia tengan garantía de que es una educación de calidad. En la zona rural cambia la figura bastante, ¿verdad? ¿Cómo se está atendiendo a estos niños de zonas rurales, que además pues implica todo un tema de educación intercultural, ¿no?, y bilingüe también, ¿no? ¿Cómo se está enfrentando esto? Sí, en zona rural tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, generalmente los que más asisten son niños de 5 años o 4. Niños de 3 es muy poca la matrícula, ¿no?, porque los padres asumen que todavía está muy pequeño el niño, o a veces el tema está muy asociado al tema del lenguaje, ¿no? Si el niño todavía no habla, ese es un indicador para el padre, ¿no? Cuando el niño ya habla más fluidamente, es como que el momento de que el niño ya está preparado para ir a un espacio de socialización más amplio. Entonces, por un lado, lo que se está trabajando este año en todo lo que es ampliación de cobertura, es desarrollar toda una línea de promoción para que los padres de familia puedan comprender cuál es el sentido de la educación inicial, porque es importante que su niño asista, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que se está haciendo también es ampliar el número de servicios en zonas rurales, porque el número de servicios es menor, ¿no? Entonces, ahí en estos últimos 2 años, la cobertura ha sido un poco más alta en zona rural, pero el gran tema que tenemos nosotros ahí es que no hay docentes, ¿no?, sobre todo para atender a las zonas indígenas. Tenemos cerca de 28.000 niños que no acceden todavía, niños indígenas que no acceden a servicios de educación inicial. Entonces, para poder atender a esos niños, uno de los desafíos que tenemos es formar docentes en educación inicial que hablen la lengua de estos niños, porque en educación inicial, la educación inicial tiene que brindarse en la lengua materna de los niños, ¿no? Porque es el momento en el que el niño recién está afianzando todo lo que es desarrollo del lenguaje. Entonces, ahí lo que en estos últimos años se ha ampliado cobertura, pero al no haber docentes, quienes están ocupando esas plazas, en muchos casos es personal no profesional. Entonces ahí estamos viendo el otro año se va a iniciar un programa de formación de docentes en educación inicial EIB para comunidades amazónicas, que es donde tenemos el gran tema, ¿no? Y la idea es que sea un programa
nuevo, diferente, que lo forme en la práctica, ¿no? Combine la formación teórica con la formación práctica, que asegure que este docente que ya está trabajando y no tiene todavía el título, o sea, porque eso va a ser un periodo progresivo, pueda tener un acompañamiento, ¿no? Para poder cumplir con ese rol pedagógico. Yo quisiera agregar a este tema de la educación en ámbitos rurales indígenas, ¿no? Creo que en los estudios que hemos hecho ha sido bastante evidente que aunque el Ministerio de Educación ve la interculturalidad como un eje transversal, a la hora de implementar en los años pasados se ha implementado la educación bilingüe intercultural básicamente para el nivel primario. Claro. No ha habido suficiente atención a esta modalidad educativa, la educación bilingüe intercultural, en el nivel inicial y secundario, ¿no? Lo cual es un poco un contrasentido si uno piensa que los niños más pequeños, como decía Vanetti, son los que necesitan pues más desarrollo de su lengua y de su propia lengua, ¿no? Entonces los niños de 3 a 5 años son los que más conocen la lengua materna originaria, ¿no? Entonces empezar una educación inicial en castellano muchas veces puede ser un poco atemorizante para ellos y para sus padres también, ¿no? Porque son niños pequeños. De hecho, en una de las comunidades donde hemos trabajado hace poco, veíamos cómo no era que los padres no quisieran mandar a los niños a un espacio donde socialicen con otros niños, porque sí mandaban a los niños al guaguaguasi, desde que tenían 6 meses hasta los 4 años. Y había un centro de educación inicial de 3 a 5, con maestras tituladas que venían de la ciudad. Pero nadie mandaba a sus niños al aula de 3 años, preferían que se queden en el guaguaguasi un año más, porque en el guaguaguasi la cuidadora les hablaba en quechua, los trataba, digamos, de maneras culturalmente compartidas, ¿no? Con los padres de familia, mientras que las profesoras de educación inicial pues venían de la ciudad y tenían como mucha distancia cultural todavía con los niños y sus familias, ¿no? Entonces creo que es bien importante ver en estas críticas que los padres hacen con sus acciones y con sus palabras también, los padres indígenas, que es necesario justamente repensar la educación inicial que se ofrece a las poblaciones indígenas desde la necesidad de una educación bilingüe intercultural, como ya señalaba Vanetti, y de la formación de maestros en esa modalidad con conocimiento de la lengua y también de la cultura. En el aspecto de la educación no formal, de la educación inicial, que tiene que ver directamente con los pronoís. Sí, mira, a nivel de pronoís nosotros tenemos, porque pronoís en estricto entendido de programas para 3 a 5 años, ¿no? Porque también tenemos programas no escolarizados para menores de 3. Pero hablando de los programas de 3 a 5 años, tenemos 13.543 pronoís, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Durante todos estos años los pronoís surgieron, ¿no? Como una estrategia bastante flexible que se adecuaba un poco más a las características de las comunidades, ¿no? Rurales. Pero y fue también toda una respuesta del Estado para poder ampliar cobertura en la educación inicial, ¿no? Claro, gracias a los pronoíces que se amplía la cobertura, pero también se amplía la cobertura con un bajo costo, porque el Estado no asume mucha responsabilidad con el financiamiento de estos programas, ¿no? Entonces, en un inicio estos programas funcionan con mucho apoyo de la cooperación internacional. Y hay mucho apoyo, son programas bastante innovadores y se hacen cosas bastante interesantes con los pronoís, pero luego ese apoyo termina y desde el Estado el apoyo que básicamente se da a estos programas es el pago de las promotoras, y que son voluntarias, y es el pago de las docentes coordinadoras. Pero son las comunidades las que tienen que asumir un poco todo el tema del local, ¿no? Todo el tema del mobiliario. Entonces ahí hay un tema de inequidad, ¿no? O sea, porque termina siendo un programa que se orienta a las poblaciones más pobres, pero que tiene menos recursos. En ese sentido, ahora lo que estamos nosotros retomando, o sea, porque aquí hay una cuestión de inequidad, y lo que tenemos que ver es que sí, o sea, efectivamente, atender en educación inicial exige tener distintas modalidades de atención. Los programas no escolarizados son una alternativa, ¿no? Que permite llegar con educación inicial más flexible, adecuarse más a las características de la población, pero lo que queremos es que sean programas que también cuenten con recursos para que mejore la calidad. Entonces ahí lo que estamos trabajando es, por un lado, todo el tema de reordenamiento. O sea, en estos últimos años ya se inició lo que es conversión de pronoís en CEIs, porque hay zonas, o sea, como los pronoís han estado atendiendo la demanda que existía de educación inicial, muchos han estado atendiendo esta demanda en ciudades, donde ya se requiere que ahí exista un jardín, ¿no? Porque
no es un programa no escolarizado el que se requiere, sino es un jardín. Entonces, lo que estamos viendo es en este reordenamiento ver que aquellos lugares que realmente requieren un jardín, estos PRONOI se puedan convertir en jardín. Y estos PRONOI se puedan reubicar en otras zonas donde realmente se requiere un servicio no escolarizado. Y en ese sentido, ahí hay dos cosas, ¿no? Ver que el programa realmente sea no escolarizado. O sea, porque en los últimos años ha terminado siendo una copia de lo que es la oferta escolarizada. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que define que un lugar necesite un PRONOI o A ver, estamos en ese proceso de redefinición, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que la población, que los niños requieran un servicio mucho más flexible. ¿Qué quiere decir eso? Porque en un servicio de educación inicial es la asistencia de un jardín de 5 veces a la semana. O sea, en la semana uno asiste los 5 días de la semana, tiene un horario regular, ¿no? Un servicio no escolarizado tendría que tener estrategias más flexibles que no exija que los niños puedan ir todos los días, ¿no? O que involucre también más el trabajo con las familias, para darles a las familias el soporte para que ellos puedan acompañar el tema del desarrollo de sus hijos. O estamos viendo como que también sea una alternativa para zonas dispersas, ¿no? Donde las poblaciones no pueden, o sea, el servicio educativo en educación inicial, a diferencia de otros niveles, tiene que ir hacia el niño. O sea, tú no puedes pedirle al niño que se desplace grandes distancias para ir al servicio educativo. Entonces ahí un programa no escolarizado tendría, si el niño no puede, ¿no?, ir porque son comunidades dispersas, el servicio tendría que ir hacia ellos. Claro. Y otra de las cosas en las que estamos queriendo apostar nosotros es porque las promotoras, o sea, el personal que se hace cargo de estos programas tenga un nivel de formación técnica, ¿no? Entonces, el otro año va a arrancar un programa de formación técnica para ir generando personal más calificado para hacerse cargo de esta atención y que no sea un voluntario, sino que ya sea un empleador del Estado, ¿no? Para que podamos ir asegurando una mejora de calidad de los servicios educativos. ¿Cómo se algo quisieras mencionar? Sí, solo quisiera agregar que ya lo he comentado esto otras veces con Manet, que en este personal del PRONOI, si bien se trata de personas de la comunidad que muchas veces no tienen pues un título educativo, no son personal técnico, a lo largo de los años han ido pues desarrollando capacidades, ¿no? Gracias a la supervisión de las docentes coordinadoras, a las capacitaciones, ¿no? Y creo que es importante reconocer esas capacidades, ¿no? Hay algunas promotoras muy buenas, muy queridas por su comunidad, por sus niños, y sobre todo en los ámbitos rurales indígenas, también esta cercanía cultural y lingüística que tienen esas promotoras con los niños, sobre todo en ausencia de docentes titulados, calificados con la lengua materna de los niños, y eso en zonas amazónicas es bien grande. Creo que es bien importante no dejar de lado a esas promotoras, sino aprovechar la experiencia que ya tienen, el bagaje que ya tienen, y ofrecerles alternativas también de acceso a reconocimiento, certificación más técnica, ¿no? Hay por lo menos una experiencia que conozco de ARTI, que es la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, que ha hecho un seguimiento muy detallado y una evaluación a los niños de PRONOIs y de CEIs, y que ha podido comprobar que los niños de PRONOIs que trabajan con mujeres que hablan el Xáninca, a diferencia de los niños de CEIs que trabajan con profesoras que no hablan el Xáninca sino el castellano, han logrado mejores resultados de aprendizaje los niños del PRONOI, a pesar de la no calificación técnica de las promotoras, pero sí de la cercanía lingüística y cultural que tienen con los niños. Entonces creo que ese tipo de experiencias, que a veces por desgracia no se difunden mucho, es importante rescatarlas y ver qué elementos han permitido ahí este logro de buenos resultados de aprendizaje en los niños. Claro, y estas promotoras serían las que tendrían el acceso a una formación técnica, ¿no? Sí, estamos queriendo plantear dos cosas, ¿no? Uno, en la línea de lo que señala Patricia, de cómo les reconocemos las habilidades, porque hay algunas que ya ni siquiera tendrían que hacer, simplemente requieren una certificación, ¿no? Entonces ahí estamos en diálogo con IPEVA, porque IPEVA tiene esta función de la certificación de competencias laborales, ¿no? Que es darle un reconocimiento técnico. Entonces, creemos que hay muchas promotoras que pueden pasar por una evaluación de desempeño, que
certifique que tienen las competencias y ellas ya no tendrían que seguir el programa de formación, porque, como lo decía Patricia, estas promotoras hay algunas que tienen 18 años, 15 años de experiencia. Y a lo largo de estos años no solamente es su hacer, ¿no?, sino también han recibido mucha formación de cooperación, de distintas ONGs que han estado interviniendo, ¿no? Entonces, ellas, lo que quisiéramos es que ellas ya sean reconocidas por este programa de certificación de competencias laborales. Y aquellas promotoras que todavía no reúnen todas las competencias, y hay algunas que son nuevas, ¿no?, o hay zonas donde recién se están abriendo servicios, entonces que en aquellos lugares pueda tenerse personal que reúna ciertas condiciones, tenga educación secundaria completa y pueda entrar a un programa de formación técnica, ¿no? Claro. ¿Cómo se tendría que articular digamos, el sistema de educación básica que parte desde la educación inicial, ¿verdad? Como, por ejemplo, con los programas de sociales, como por ejemplo CUNAMÁS, ¿no?, que empieza atendiendo a los niños de 0 a 3 años. ¿Cómo se articulan ustedes con él? Estamos en ese proceso, ¿no?, de ir viendo cómo, CUNAMÁS ya, una de las cosas que ha dicho es que va a tener un componente de aprendizaje temprano. O sea, no va a ser solamente un programa de cuidado, sino también va a haber el tema de aprendizaje, de desarrollo. Entonces, ahí lo que estamos nosotros viendo es que en el tema de aprendizaje ellos puedan tener en cuenta los lineamientos del sector, ¿no?, para que haya esta articulación, que se trabaje en la línea de todo lo que es el proyecto educativo nacional que se tiene, ¿no?, y se vaya aportando y se vaya asegurando que haya esta buena transición, que donde haya un servicio de CUNAMÁS, aseguremos que haya un servicio de educación inicial, para que terminando estos niños puedan pasar al Además, servicio inicial. otra cosa sería el tema de la atención integral, ¿no? Salud, alimentación, todas esas cosas. Ya, por ejemplo, cuando pasan a inicial, ustedes ya, ¿cómo funciona la cosa? Cuando pasan a inicial, porque la cobertura es bastante grande, o sea, no tenemos 14.500 instituciones públicas de educación inicial, ¿no? Entonces, en estos momentos el PRONA atiende a un porcentaje de estas instituciones, no a todos, ¿no? Entonces, el PRONA en algunos lugares sí está llegando con desayunos escolares o con programas de alimentación que son los almuerzos. ¿No? Entonces, ahí, como Estado, lo que tenemos que ver es que haya una mejor focalización para que realmente sean priorizadas las instituciones que más necesitan, ¿no? Porque además no solo es alimentación. Sí, y lo otro que se está haciendo es asegurar que el niño que se matricule en educación inicial tenga su DNI, ¿no? Porque eso también les asegura que puedan tener acceso al servicio integral de salud, ¿no? Entonces, por ahí es que más o menos vamos viendo el tema de la articulación para hacer posible la atención también de salud, de nutrición, pero en trabajo con otros sectores, ¿no? Claro, en articulación. Sí. Patricia, ¿qué reflexión nos traerías a todos este año en el tema de educación inicial? ¿En qué tendríamos que pensar? Bueno, yo creo que en los temas que se han discutido aquí, ¿no? Por un lado tenemos una cobertura creciente, que no para de crecer, y eso es muy positivo, pero a la vez existen muchas brechas, ¿no?, de atención que hemos mencionado muy rápidamente, ¿no? Existen brechas entre zonas urbanas y rurales de casi 20 puntos, entre los niños que hablan lengua materna, tienen lengua materna castellana y los niños indígenas, que dependiendo del grupo indígena puede ser entre 10 y 40 puntos, ¿no?, de diferencia. Bien, Vanity, tus últimas reflexiones para terminar. Sí, no solamente aprovechar este espacio para poder dirigirme a las docentes, ¿no?, a las docentes coordinadoras, a las promotoras, porque ellas realmente son las que sostienen la educación inicial, ¿no?, son el equipo transformador de la educación. Entonces, dirigirme a ellas para expresarles el saludo en estas fiestas que estamos teniendo de celebración de la educación inicial, y bueno, animarlas a renovar nuestro compromiso, porque el reto y la tarea es bastante grande, ¿no?, para seguir trabajando y haciendo que la educación inicial cada vez vaya mejorando en términos de calidad y no solamente cobertura, ¿no?